Hola familia, sean todos bienvenidos una vez más a Hispanos Recién Llegados a Suecia, el canal creado por y para nosotros, los hispanohablantes que hemos decidido construir una nueva vida en este hermoso país. Si acabas de llegar a Suecia, si llevas unos meses intentando entender cómo funcionan las leyes, los permisos, el trabajo y toda esa burocracia que a veces parece un laberinto, este es tu lugar. Aquí nuestro objetivo es que cada paso de tu integración sea un poco más sencillo, que tengas información clara, actualizada y sobre todo que no te sientas solo en este camino. Hoy vamos a hablar de un tema que puede definir el futuro de miles de trabajadores extranjeros. El nuevo salario mínimo exigido para los permisos de trabajo en 2026 y cuánto necesitas ganar realmente para que Migrationsverket no rechace tu solicitud o la renovación de tu permiso de residencia. Quizá en este momento tengas un empleo, estés esperando una renovación, o incluso estés negociando un contrato con una empresa sueca. Tal vez alguien te dijo que con ganar 30.000 coronas era suficiente. Quizá escuchaste otra cifra completamente diferente en un grupo de Facebook o en WhatsApp. El problema es que cuando hablamos de inmigración, un solo dato equivocado puede costarte muchísimo dinero, meses de espera o, en el peor de los casos, la pérdida del derecho a permanecer en Suecia. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Durante los últimos años, Suecia ha realizado varios cambios importantes en su política migratoria. El gobierno ha endurecido algunos requisitos con el objetivo de atraer trabajadores cualificados y reducir situaciones de explotación laboral. Como consecuencia, muchos hispanos que antes podían obtener o renovar un permiso de trabajo sin mayores dificultades, ahora deben cumplir condiciones mucho más estrictas. No basta con tener un contrato firmado. Tampoco es suficiente con que tu jefe te diga que todo está en orden. Lo que realmente importa es que tu empleo cumpla cada uno de los requisitos que revisa Migrationsverket cuando analiza tu expediente. Quédate conmigo hasta el final porque vamos a responder preguntas que probablemente tú también te has hecho. ¿Cuál es exactamente el salario mínimo que exige la ley en 2026? ¿Ese salario es antes o después de impuestos? ¿Qué ocurre si trabajas a tiempo parcial? ¿Qué pasa si recibes complementos o comisiones? ¿Puede Migrationsverket rechazar una renovación aunque hayas trabajado durante años en Suecia? ¿Y qué sucede si tu empresa atraviesa dificultades económicas y decide reducirte el sueldo? Todas esas preguntas tienen respuesta, y algunas de ellas podrían sorprenderte. Además, al final del video voy a compartir varios errores muy comunes que siguen cometiendo muchos inmigrantes y que lamentablemente terminan provocando denegaciones que podrían haberse evitado con un poco de información. Así que ponte cómodo, porque este video puede ahorrarte muchos dolores de cabeza y quizá incluso proteger tu futuro en Suecia. Cuando hablamos del salario mínimo para obtener un permiso de trabajo, muchas personas imaginan que existe una cantidad fija que permanece igual durante años. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Suecia ha cambiado la forma de calcular este requisito y eso ha generado bastante confusión entre quienes están solicitando un permiso por primera vez o necesitan renovarlo. Durante mucho tiempo bastaba con cumplir un nivel salarial relativamente bajo, siempre que el sueldo estuviera en línea con los convenios colectivos y permitiera mantenerse económicamente. Sin embargo, las autoridades suecas comenzaron a detectar numerosos casos en los que algunos empleadores ofrecían salarios mínimos únicamente para conseguir permisos de residencia, mientras que las condiciones reales de trabajo dejaban mucho que desear. Como respuesta a esa situación, el gobierno decidió introducir un requisito salarial mucho más exigente. Desde el 1 de junio de 2006, para la mayoría de las nuevas solicitudes de permiso de trabajo, el salario mensual debe alcanzar al menos el 90% del salario mediano nacional publicado por la Autoridad Estadística Sueca. Traducido a cifras concretas, esto significa que el sueldo mensual debe ser como mínimo de 304,70 coronas suecas antes de impuestos para la mayoría de los nuevos permisos. Ese importe no es una cantidad elegida al azar.
Se actualiza tomando como referencia los datos salariales oficiales del país y pretende garantizar que quienes vienen a trabajar a Suecia lo hagan con unas condiciones económicas consideradas razonables. Aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse. Hay quienes creen que si reciben complementos por trabajar de noche, horas extras o bonificaciones ocasionales, ya cumplen automáticamente el requisito. Sin embargo, lo que revisa Migrationsverket es, sobre todo, el salario establecido en el contrato y si ese salario cumple las normas aplicables para la profesión y el convenio correspondiente. Las horas extraordinarias no siempre pueden utilizarse para compensar un salario base insuficiente, precisamente porque no están garantizadas todos los meses. Lo mismo ocurre con determinadas primas o incentivos variables. Otro aspecto que suele generar dudas es el hecho de que este requisito salarial no sustituye a las demás condiciones del permiso de trabajo. En otras palabras, no basta con cobrar más de 34.000 coronas. También debes tener un contrato auténtico, un empleador que cumpla sus obligaciones, un seguro adecuado cuando corresponda, unas condiciones laborales equivalentes a las establecidas en los convenios colectivos y un empleo que realmente exista. Migrationsverket no analiza únicamente una cifra. Estudia el conjunto de la relación laboral para comprobar que no exista fraude, explotación o simulación. Precisamente por eso, muchas personas reciben una desagradable sorpresa cuando piensan que todo está correcto porque su sueldo parece suficiente. Después descubren que el problema no era el salario, sino otro requisito que nunca revisaron con detenimiento. En la siguiente parte del video, veremos por qué este cambio afecta especialmente a los hispanos recién llegados, qué situaciones pueden poner en riesgo una renovación y cuáles son los errores más frecuentes que están provocando denegaciones, incluso entre personas que llevan años viviendo y trabajando legalmente en Suecia. Para muchos hispanos que llegan a Suecia, escuchar una cifra como 374,70 coronas suecas al mes puede generar diferentes emociones. Algunos pueden pensar, eso es mucho dinero, parece imposible conseguir un salario así nada más llegar. Otros pueden preguntarse, pero yo conozco personas que trabajan aquí y ganan menos, ¿cómo es posible que ellos tengan permiso? Y precisamente aquí aparece una de las mayores confusiones que debemos aclarar. Suecia es un país donde existen diferentes situaciones migratorias y laborales. No todas las personas que viven aquí llegaron bajo las mismas reglas. Ni todos los permisos tienen exactamente los mismos requisitos. Una persona que obtuvo su permiso de trabajo hace varios años puede estar bajo unas condiciones diferentes a alguien que solicita un nuevo permiso en 2026. También existen situaciones especiales, trabajadores que llegaron antes de determinados cambios legislativos y casos donde se aplican normas transitorias. Por eso es peligroso comparar tu situación con la de un vecino, un amigo o alguien que conociste en un grupo de Facebook. Cada caso debe analizarse individualmente. En inmigración, una frase como «a mi amigo se lo aprobaron así» puede ser una de las peores referencias que puedes tomar. Tu amigo puede tener una nacionalidad diferente, un tipo de permiso diferente, una fecha de solicitud diferente o incluso una situación laboral completamente distinta. La única seguridad viene de revisar la normativa actual y entender cómo Migrationsverket evalúa tu expediente. Para los hispanos recién llegados existe además una realidad que debemos hablar con sinceridad. Muchos llegamos a Suecia con ilusión, con ganas de trabajar y empezar una nueva etapa, pero al principio no siempre tenemos las mismas oportunidades que alguien que domina el idioma sueco o que ya tiene una red de contactos. Muchas personas aceptan el primer empleo que encuentran porque necesitan comenzar a generar ingresos, pagar un alquiler, enviar ayuda a sus familiares o simplemente demostrar que pueden construir una vida aquí. El problema aparece cuando esa necesidad nos lleva a aceptar condiciones sin preguntar demasiado. Algunas personas piensan, tengo contrato, entonces todo está bien. Pero en Suecia, un contrato de trabajo no significa automáticamente que ese empleo cumpla todos los requisitos migratorios. El trabajador debe conocer sus derechos y también sus responsabilidades.
No se trata de desconfiar del empleador, sino de entender que tu permiso de residencia puede depender de detalles que muchas veces nadie te explica cuando llegas. Imagina esta situación. Una persona llega a Suecia con una oferta laboral, comienza a trabajar, paga sus impuestos, aprende algo de sueco y después de 2 años llega el momento de renovar su permiso. Durante todo ese tiempo pensó que estaba haciendo las cosas correctamente, pero cuando Migrationsverket revisa el del expediente, descubre que en algún momento el salario no alcanzaba el requisito establecido, que faltaba un seguro obligatorio o que las condiciones del empleo no eran equivalentes a las exigidas. En ese momento, la preocupación es enorme porque ya no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de estabilidad, de familia, de hijos estudiando en Suecia y de un proyecto de vida entero. Por eso este video no busca crear miedo. Al contrario, la información es una herramienta de protección. Un inmigrante informado tiene muchas más posibilidades de tomar buenas decisiones. Ahora vamos a hablar de una pregunta muy importante. ¿Qué significa exactamente ese salario de 70 coronas? ¿Estamos hablando del dinero que llega a tu cuenta bancaria o del salario antes de impuestos? La respuesta es fundamental. Hablamos del salario bruto, es decir, el salario antes de que se descuenten los impuestos. En Suecia, cuando recibes tu nómina, la cantidad que llega a tu cuenta es menor porque una parte se destina a impuestos municipales y otros conceptos. Por eso nunca debes comparar esta cifra con lo que recibes finalmente en tu banco. Por ejemplo, una persona puede tener un salario bruto de 370 coronas mensuales, pero después de impuestos recibir una cantidad bastante inferior dependiendo del municipio donde viva, sus circunstancias personales y las deducciones correspondientes. Esto es algo completamente normal en Suecia. El requisito migratorio se calcula sobre el salario acordado, no sobre el dinero neto que queda después de pagar impuestos. Otra duda muy común es si este requisito significa que todos los trabajadores extranjeros en Suecia deben ganar exactamente esa cantidad. La respuesta es más compleja. El requisito del salario mínimo para permisos de trabajo afecta principalmente a nuevas solicitudes y determinadas situaciones relacionadas con permisos de trabajo. Además, siguen existiendo otros criterios relacionados con la profesión, los convenios colectivos y las condiciones laborales. Esto significa que una persona que trabaja en un sector concreto puede tener que cumplir no solamente con el mínimo general, sino también con las condiciones salariales normales de esa profesión. Por ejemplo, no sería lógico que una empresa intentara justificar un salario extremadamente bajo para un puesto donde normalmente los trabajadores reciben mucho más. Migrationsverket analiza si las condiciones ofrecidas son razonables dentro del mercado laboral sueco. Aquí encontramos otro punto importante para los hispanos: la importancia de investigar antes de aceptar una oferta laboral. Muchas personas que vienen desde Latinoamérica o España están acostumbradas a mercados laborales donde encontrar trabajo ya es un logro enorme. En Suecia debemos cambiar un poco la mentalidad. No solamente debemos preguntarnos, ¿tengo trabajo? También debemos preguntarnos, ¿este trabajo protege mi futuro en Suecia? Un contrato que no cumple los requisitos puede parecer una oportunidad hoy, pero convertirse en un problema mañana. A veces es mejor esperar un poco más, mejorar el idioma, buscar asesoramiento o comparar varias ofertas antes de tomar una decisión que afectará nuestro futuro migratorio. Otro punto que genera muchas dudas es la renovación del permiso de trabajo. Muchas personas creen que una vez que Migrationsverket les aprobó un permiso, la renovación será automática, pero esto no funciona así. Cada renovación implica una nueva revisión de las condiciones. La autoridad puede comprobar si durante el periodo anterior realmente trabajaste como estaba establecido, si recibiste el salario correcto, si los seguros estaban activos y si el empleador cumplió sus obligaciones. Por eso es tan importante guardar documentos, contratos, nóminas,
certificados de empleo, comunicaciones con la empresa y cualquier información relacionada con tu situación laboral. En Suecia existe una frase que muchos inmigrantes aprenden con el tiempo. Papeles primero. Puede parecer exagerado, pero en un país donde gran parte de los procesos funcionan mediante documentos y registros oficiales, tener pruebas claras puede marcar una enorme diferencia. No esperes hasta el último momento para revisar tu situación. Una de las peores estrategias es comenzar a investigar cuando quedan pocas semanas para renovar tu permiso. Si existe algún problema, puede que ya no tengas tiempo suficiente para solucionarlo. En la próxima parte vamos a entrar en la parte más práctica del video. Vamos a explicar qué puedes hacer si tu salario está por debajo del requisito, qué documentos deberías revisar, qué preguntas hacerle a tu empleador y cuáles son los pasos que puedes tomar para proteger tu residencia en Suecia antes de que sea demasiado tarde. Llegamos ahora a una de las partes más importantes de este video, porque la información solamente sirve si podemos convertirla en acciones concretas. Saber que existe un nuevo requisito salarial es importante, pero lo realmente valioso es saber qué puedes hacer tú, como trabajador extranjero o como persona que está pensando venir a Suecia, para evitar problemas con Migrationsverket. Lo primero que debes hacer es revisar tu situación actual con calma y sin esperar a que llegue el momento de renovar tu permiso. Muchas personas cometen el error de pensar que, como ya llevan 1 año o 2 trabajando, todo está automáticamente correcto. Pero la realidad es que las condiciones migratorias deben mantenerse durante todo el periodo del permiso, no solamente el día en que fue aprobado. Busca tu contrato de trabajo y revisa exactamente qué salario aparece escrito. No te bases solamente en lo que recuerdas haber hablado con tu jefe o en lo que recibes cada mes en la cuenta bancaria. El documento oficial es fundamental. Comprueba cuál es tu salario bruto mensual, cuántas horas de trabajo están establecidas, qué puesto aparece descrito y si las condiciones coinciden con la realidad. Esto último es muy importante. Algunas personas tienen un contrato con una determinada cantidad de horas, pero en la práctica trabajan menos. O ocurre lo contrario. Tienen un contrato parcial, pero terminan trabajando muchas más horas sin que esas condiciones estén correctamente reflejadas. Cualquier diferencia entre el papel y la realidad puede generar preguntas durante una revisión. El segundo paso es revisar tus nóminas. En Suecia, la nómina o Loan Specification es uno de los documentos más importantes para demostrar tu situación laboral. Guarda todas tus nóminas desde el primer día de trabajo. No pienses que porque la empresa tiene esos datos, tú no necesitas conservarlos. En la práctica, tener tus propios archivos puede ayudarte enormemente si algún día necesitas demostrar tu historial laboral. También es recomendable guardar los contratos antiguos, cambios de salario, correos electrónicos relacionados con tu empleo y cualquier comunicación importante con tu empleador. Muchos inmigrantes solamente guardan el contrato inicial y después pierden documentos importantes cuando cambian de empresa, se mudan de vivienda o simplemente pasa el tiempo. El tercer paso es hablar con tu empleador si tienes dudas. Sé que para muchas personas esto puede resultar incómodo. Algunos trabajadores recién llegados tienen miedo de preguntar porque piensan, si pregunto demasiado, quizás mi jefe se molesta. Pero debemos entender algo. Preguntar sobre tus condiciones laborales no es crear problemas, es proteger tu futuro. En Suecia existe una cultura donde los trabajadores suelen informarse sobre sus derechos, preguntar cuánto ganas, qué seguros tienes incluidos o cómo funciona tu contrato no debería verse como algo negativo. De hecho, demuestra responsabilidad. Puedes preguntar de una manera sencilla. Quiero asegurarme de que mi contrato cumple con todos los requisitos actuales para mi permiso de trabajo. No estás acusando a nadie, simplemente estás verificando que todo esté correcto. El cuarto paso es conocer la diferencia entre salario y beneficios adicionales. Este es un punto donde muchas personas se equivocan. Algunos empleadores pueden ofrecer beneficios como comida, alojamiento, teléfono, coche de empresa u otras ventajas.
Estos beneficios pueden ser positivos, pero normalmente no sustituyen el requisito salarial que exige Migrationsverket. Cuando hablamos del salario requerido para un permiso de trabajo, debemos pensar principalmente en la cantidad económica establecida como salario mensual. No podemos asumir que porque una empresa nos da ciertos beneficios, ya estamos cumpliendo las condiciones. El quinto paso es informarte con fuentes oficiales. En Internet encontrarás cientos de opiniones, grupos de Facebook, vídeos, comentarios y conversaciones entre inmigrantes pueden ser útiles para conocer experiencias personales, pero no deben sustituir la información oficial. Una experiencia personal puede ayudarte a descubrir una pregunta, pero la respuesta definitiva debe venir de organismos como Migrationsverket, la Agencia Tributaria Sueca, la Agencia Sueca de Estadística u otras autoridades correspondientes. Un error muy común entre los inmigrantes es buscar información solamente cuando aparece un problema. La mejor estrategia es convertir la información en un hábito. Ahora vamos a hablar de una situación que preocupa a muchas personas. ¿Qué pasa si actualmente gano menos de la cantidad exigida? Esta es probablemente una de las preguntas más importantes del video. Si estás en esta situación, lo primero es no entrar en pánico. Cada caso es diferente y la solución depende de muchos factores. ¿Cuándo obtuviste tu permiso? ¿Qué tipo de permiso tienes? Si estás solicitando una renovación. ¿Qué reglas aplican a tu situación concreta y cuáles son las condiciones de tu empleo? Lo que no debes hacer es ignorar el problema. Algunas personas piensan, quizás Migrationsverket no lo revisará. Esa es una apuesta demasiado arriesgada cuando estamos hablando de tu residencia. La estrategia correcta es informarte cuanto antes y buscar una solución antes de que llegue el momento de la renovación. Puede ser necesario hablar con tu empleador sobre una modificación salarial, buscar asesoramiento laboral o consultar directamente la información oficial según tu caso. Recuerda algo importante. El objetivo de estas normas es establecer unas condiciones laborales mínimas, pero también es responsabilidad del trabajador asegurarse de que su situación cumple los requisitos. Ahora quiero hablar de algo más humano, porque detrás de cada permiso de trabajo hay una historia. Cuando una persona migra a Suecia, no está moviendo solamente una maleta, está moviendo sueños, sacrificios y muchas veces toda una familia. Hay personas que dejaron atrás a sus padres, sus amigos, sus costumbres y todo lo conocido para buscar una oportunidad diferente. Personas que aprendieron un idioma nuevo, enfrentaron un invierno que nunca habían imaginado y tuvieron que empezar desde cero. Pero también debemos recordar algo. Adaptarse a un nuevo país significa aprender sus reglas. La información no debe verse como un obstáculo, sino como una herramienta. Suecia puede ser un país con una burocracia complicada, especialmente al principio. Hay palabras nuevas, documentos nuevos y procesos que parecen difíciles, pero poco a poco se aprende. La misma persona que al llegar no sabía qué era un personnummer, una declaración de impuestos sueca o cómo funcionaba el sistema laboral, después de unos años puede convertirse en alguien capaz de orientar a otros recién llegados. Y precisamente ese es uno de los objetivos de este canal, que los que vienen detrás tengan un camino un poco más fácil. En la siguiente parte veremos casos reales de situaciones que han afectado a trabajadores extranjeros. Hablaremos de los errores más comunes que pueden poner en riesgo una renovación y responderemos las preguntas que más hacen los hispanos sobre este nuevo requisito salarial para trabajar y vivir legalmente en Suecia. Ahora vamos a revisar algunos errores que pueden parecer pequeños, pero que pueden convertirse en grandes problemas cuando hablamos de permisos de trabajo y residencia en Suecia. Uno de los errores más frecuentes es confiar únicamente en la palabra de otra persona. Muchas veces escuchamos frases como "no te preocupes, mi primo lo hizo así, un amigo renovó con ese salario, en mi grupo de WhatsApp dicen que no pasa nada". Entiendo perfectamente por qué buscamos ayuda en nuestra comunidad. Cuando llegamos a un país nuevo, necesitamos apoyarnos unos a otros. Esa solidaridad entre hispanos es algo muy valioso, pero debemos aprender a diferenciar entre una experiencia personal y una regla oficial. Lo que funcionó para otra persona hace 2 años puede no funcionar para ti hoy.
Las leyes cambian, los requisitos cambian y cada expediente tiene sus propias características. Otro error muy común es esperar hasta el último momento para revisar la renovación. Algunas personas comienzan a preocuparse solamente cuando reciben una carta de Migrations Verket o cuando faltan pocas semanas para presentar la solicitud. En ese momento quizá ya no haya mucho margen de maniobra. La mejor estrategia es revisar tu situación con anticipación. Si sabes que tu permiso debe renovarse dentro de varios meses, ese es precisamente el momento de comprobar que todo está correcto. La prevención siempre será más fácil que intentar solucionar un problema cuando ya está encima de la mesa. También existe otro error importante: pensar que tener trabajo significa automáticamente tener seguridad migratoria. En Suecia, el trabajo es una parte fundamental de tu permiso, pero debe cumplir determinadas condiciones. No se trata solamente de estar empleado, se trata de que ese empleo cumpla las reglas establecidas. Por eso, si estás buscando trabajo en Suecia, no solamente preguntes cuánto vas a ganar. Pregunta también por el tipo de contrato, las condiciones, los seguros, la estabilidad del puesto y si el empleo cumple con los requisitos necesarios para tu situación migratoria. Ahora vamos a responder algunas preguntas frecuentes que muchos hispanos tienen sobre este tema. Una pregunta muy común es: si ya tengo permiso de trabajo, ¿me afecta inmediatamente este nuevo salario? La respuesta depende de tu situación concreta, de cuándo fue concedido tu permiso y de qué tipo de trámite estés realizando. Otra pregunta es: ¿puedo sumar 2 trabajos para alcanzar el salario necesario? En estos casos, no debes asumir que simplemente sumar ingresos resolverá el problema. Migrations Verket analiza la situación laboral completa y las condiciones del empleo. Cada caso debe revisarse según las normas aplicables. Otra duda frecuente es: ¿mi salario de después de impuestos es lo que importa? Como explicamos anteriormente, la cifra que se analiza es el salario bruto antes de impuestos, no el dinero que finalmente llega a tu cuenta bancaria. También muchas personas preguntan: ¿qué hago si mi empleador no quiere aumentar mi salario? Esta es una situación delicada. Lo primero es informarte bien sobre tus derechos y sobre las opciones disponibles según tu caso. Puedes buscar orientación laboral, consultar información oficial o acudir a organizaciones que asesoren a trabajadores. Vamos llegando al final de este video y quiero que nos quedemos con las ideas más importantes. Primero, en 2026, Suecia tiene requisitos salariales más estrictos para muchos permisos de trabajo y el salario mínimo exigido para la mayoría de nuevas solicitudes se encuentra alrededor de 470 coronas suecas mensuales antes de impuestos. Segundo, tener un contrato de trabajo no significa automáticamente que todo esté correcto. Es necesario revisar salario, condiciones laborales, seguros y cumplimiento de todos los requisitos. Tercero, no compares tu situación con la de otra persona. Cada permiso, cada fecha y cada expediente pueden ser diferentes. Cuarto, guarda siempre tus documentos. Contratos, nóminas, certificados y comunicaciones laborales pueden ser fundamentales para demostrar tu situación. Quinto, la información es tu mejor herramienta. Un inmigrante informado tiene más capacidad para tomar buenas decisiones y proteger su futuro. Y antes de despedirme, quiero dejarte una frase que quiero que recuerdes, especialmente si estás pasando por momentos difíciles en tu proceso de adaptación. Cada documento que organizas, cada palabra de sueco que aprendes, cada obstáculo que superas y cada día que decides seguir adelante no son pequeños esfuerzos separados. Son los ladrillos con los que estás construyendo la nueva vida que un día soñaste cuando decidiste comenzar este camino en Suecia. Y recuerda algo importante: nadie nace sabiendo cómo funciona Suecia. Todos los que hoy vemos adaptados, hablando sueco, trabajando y disfrutando de su vida aquí, algún día también fueron recién llegados intentando entender una carta oficial, buscando su primer trabajo o preguntándose si habían tomado la decisión correcta. Si este video te ha servido, si ahora tienes más claro cómo funciona el nuevo requisito salarial para permisos de trabajo en Suecia, te invito a dejar un comentario abajo.
Cuéntame tu situación, tu experiencia o la pregunta que todavía tienes. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete a Hispanos Recién Llegados a Suecia y activa la campanita, porque cada semana publicamos información práctica para que tu vida en Suecia sea más sencilla. Trabajo, vivienda, trámites, cultura, idioma y todo aquello que necesitamos saber cuando comenzamos una nueva etapa en este país. Tenemos nuevos videos todos los lunes a las 6:15 de la mañana, hora sueca, para acompañarte desde el inicio de la semana con información útil y actualizada. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por formar parte de esta familia de hispanos que seguimos construyendo nuestro camino en Suecia. Recuerda, adaptarse toma tiempo, pero cada paso cuenta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia. Nos vemos pronto. Chao.